Bienvenidos un día más a Decíamos Ayer. La historia que traemos hoy incluye persecuciones, hoguera, brujas, inquisición y, sobre todo, las voces que se alzaron contra esta cacería. Una de las más importantes fue la de un español cuya influencia fue tal que podemos apodarlo, sin miedo a equivocarnos, como el abogado de las brujas. ¡Empecemos! Cuando pensamos en la caza de brujas, se nos viene a la cabeza lo que ocurrió en Europa y América. Esos procesos contra mujeres, y en menor medida también contra niños y hombres, donde eran acusadas de llevar a cabo actos sobrenaturales. Procesos en los cuales ninguno de los condenados fue detenido en flagrante delito, ni los calderos ni escobas aparecían como pruebas, ni tampoco hubo juez alguno que haya visto el vuelo de estas personas. Junto a estas pobres víctimas, también nos viene a la cabeza sus persecutores, esos fanáticos religiosos de la Inquisición, ya que la cacería se había hecho en nombre de Dios. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Es verdad que muchas persecuciones fueron iniciadas por eclesiásticos, pero no solo católicos, sino también y sobre todo protestantes. Sin embargo, muchos de estos procesos fueron civiles, ya que bajo la excusa de brujería, los príncipes alemanes mataron a hombres y mujeres, y entre todo este caos surgieron voces que denunciaron estos abusos y se opusieron a las denuncias por brujería al considerar que no había pruebas que las respaldaran, y que estaban más bien basadas en odios, envidias y superstición. Hoy conoceremos la historia de una de esas voces, la del español Alonso de Salazar. Pero antes, y como siempre, un poco más de historia. La fiebre por la caza de brujas se extendió rápidamente por toda Europa conforme avanzaban los años. Fue especialmente cruenta en Alemania, donde tuvieron lugar la mayor parte de las ejecuciones. Esto se debió a la fragmentación política del Sacro Imperio, favoreciendo que cada ciudad se enfrentara al problema por su cuenta, por lo que la persecución de brujas se vio salpicada por odios locales. Además, hay que tener en cuenta la tensión entre católicos, luteranos, calvinistas y demás, que acentuó aún más la brutalidad. En Europa, esto se volvió el pan de cada día, con procesos masivos, acusaciones entre vecinos, ejecuciones, etc., llegándose a producir entre 40.000 y 60.000 condenas a la pena capital por brujería entre los siglos XV y XVIII. A España, la paranoia llegó tras el proceso que tuvo lugar en la localidad de Labort, en la frontera con Francia. La persecución fue llevada por Pierre de Lancre. En cuanto se supo en la zona que este señor había llegado a Labort, muchas personas de la localidad entraron en pánico y huyeron a Navarra. El proceso terminó con la quema de 80 personas acusadas de brujería y 2 libros escritos por Lancre. En estos nos cuenta sus investigaciones y las conclusiones de las mismas, tales como la siguiente. Que se celebraban cualquier día de la semana e incluso de día juntas de brujos y brujas, a las que llamaban Iane de Aquelarre, en las que se adoraba al macho cabrío, aunque el demonio puede optar otras formas, que los brujos y brujas usaban ungüentos para poder acudir volando al aquelarre, transformarse en bestias o producir otros prodigios y efectos maléficos. Los subidos a Navarra se asentaron en Zugarramundi, y es aquí donde nuestro protagonista, Alonso de Salazar y Frías, empezará a marcar la diferencia. Nuestro protagonista nace en Burgos en 1564 y estudió Derecho Canónico en Salamanca y Sigüenza, y posteriormente se ordenó sacerdote. En 1609 entra en el Santo Oficio y un año después se incorpora al Tribunal de Logroño, donde ya se había abierto el proceso de brujería. Será este proceso el primero y el último gran caso de brujería que se produjo en España, y es el que todos conocemos como Zugarramundi. Como hemos dicho, cuando Salazar se incorpora, el proceso ya estaba iniciado. Todo empezó cuando una mujer, María de Chimildegui, confesó haber participado en aquelarres. Vamos a ver, espérate. Algunos de los denunciados admitieron los hechos. Madre mía. Al mismo tiempo que señalaban a otros. ¡A la mierda! Al existir coincidencia entre los diferentes testimonios, el tribunal los dio por válido y tomó como veraces las denuncias. En consecuencia, en junio de aquel mismo año, los inquisidores dictaron sentencia encontrando como culpables a 29 de los acusados. Sin embargo, Alonso de Salazar, que no había participado de los interrogatorios, votó en contra de la condena a la hoguera de María de Arburu por falta de pruebas. Mira si es buena persona. Y empezó a dudar también de la culpabilidad del resto de denunciados. Esto no evitó que se celebrara el auto de fe, el cual tendría lugar el año siguiente, en el que 18 personas fueron reconciliadas a pedir misericordia al tribunal, 6 quemadas vivas
y 5 por efigie al haber muerto con anterioridad. Tras este auto de fe, en España se puso de moda la caza de brujas y se interpusieron ante la Inquisición y tribunales civiles miles de denuncias. ¡Hala! ¡Hala! Por entonces, Salazar ya había comentado con otros clérigos sus dudas al respecto de la brujería. Estas serían compartidas por algunos de ellos, que atribuían las confesiones a la superstición y la incultura. No me fastidie. Por poner un ejemplo, el obispo de Ávila, Alfonso de Madrigal, afirmó que los aquelarres eran fantasías producto de drogas. La gente dice lo que le apetece y hace bien. O el obispo de Cuenca, Lope de Barrientos, quien se preguntó: ¿qué cosa es esto que dicen? Que hay mujeres que se llaman brujas, las cuales creen y dicen que de noche andan con Diana, diosa de los paganos, cabalgando en bestias y andando y pasando por muchas tierras y lugares en que pueden dañar a las criaturas. Y él mismo se respondería de la siguiente manera: Tan gran vanidad que crea acaecer estas cosas corporalmente, salvo en sueños o por operación de la fantasía. Estas opiniones obligaron al Consejo de la Inquisición a ordenar a Salazar que visitara las montañas de Navarra, con el objetivo de recabar información y testimonios sin forzar confesiones ni amenazar a los interrogados. Para hacerle más fácil su trabajo, le entregaron un edicto de gracia en el que si los supuestos brujos y brujas se arrepentían de sus errores, no serían castigados. A esta tarea se dedicó nuestro protagonista durante casi 8 meses, en los que recabaría miles de testimonios que, lo más educado que se puede decir, es que eran inconsistentes y contradictorios, sin encontrar ninguna prueba sólida relativa a la existencia de aquelarres. Sorprendente, ¿no? Durante su labor, Salazar descubría que muchos testigos señalaban a personas inocentes porque habían sido sobornados, enemistados o por haberse sentido insultados. Por otro lado, constata que muchas confesiones de brujería se debieron a presiones de amistades o parientes para que confesaran y obtuvieran el perdón. Incluso encuentra que muchas confesiones fueron a raíz de torturas tanto de los propios vecinos como de los comisarios y ministros de la Inquisición. Entre ellos nos relata el caso de una mujer que se declaró bruja para librarse del cepo en el que la tuvieron atrapada la gente del pueblo durante 15 días. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Como también el caso de 2 niñas que habían sido atadas por 2 clérigos de la rectoría amenazándolas con llevarlas al tribunal si no confesaban. El trabajo de Salazar no solo sacará a la luz todos estos hechos, sino que también absolvió a 1.384 niños, 41 adultos y reconcilió a 290. De todas estas personas, 81 revocaron sus confesiones previas. Don Alonso no se limitó a interrogar a las personas, también llevó a cabo experimentos como recoger una serie de ollas que contenían los potajes o ungüentos con los que se frotaban las brujas para volar o hacer sus maleficios, y pidió a médicos y peritos que comprobaran su eficacia con animales, descubriendo, para sorpresa de todos, que no funcionaban. Asimismo, Salazar demostró a las supuestas brujas que las cosas que confesaban no habían ocurrido. Por ejemplo, el caso de unas mujeres que decían haber sido amantes del demonio, pero al ser examinadas por matronas se demostró que seguían siendo vírgenes. Toda esta investigación quedará reflejada en un informe que será remitido al Inquisidor General. En él, no solo se limitó a destacar que no había encontrado ningún testimonio sólido y que todos los fenómenos de brujería investigados eran inverosímiles y ridículos, llegando a afirmar que todo lo escrito hasta la fecha sobre brujería era un embuste y una patraña, cuando se le enfrentaba ante un método experimental. Además, insistió en que las declaraciones de los supuestos testigos, por sí solas, no debían ser tomadas como prueba suficiente. Incluso denunció la pobre instrucción, ya que no se notaban los cambios en las declaraciones de los acusados ni se hacía hincapié en las contradicciones. En sus conclusiones, afirma que no era posible determinar que se hubiera producido acto de brujería, debido a que los hechos denunciados eran con frecuencia imposibles, hechos tales como volar o asistir a aquelarres mientras se permanecía en la cama. Además, aplicó cierto sentido común, ya que afirmó que si hubiera intervención del demonio, resultaría difícil explicar que sus actos fueran denunciados con tanta facilidad que hasta los niños más pequeños los descubrían y denunciaban. En dicho informe también incluyó un arrepentimiento total sobre la sentencia condenatoria de su Garramundi, al considerarla una terrible injusticia. Mira si es buena persona. En sus propias palabras, Cometimos culpa al tribunal al no reconocer la ambigüedad y perplejidad de la materia. Cometimos defectos en la fidelidad y recto modo de proceder, en que no escribimos enteramente en los procesos circunstancias graves, ni las promesas de libertad que les hacíamos, cariaciones entre sí y otras sugerencias para que acabasen de confesar toda la culpa que queríamos, reduciéndonos nosotros mismos a escribir solo para llevar mayor consonancia de hacerlos culpados y delincuentes.
tanto que también por esto dejamos de escribir muchas revocaciones. A raíz de este informe, la Suprema en 1614 promulgó unos criterios obligatorios basados en las recomendaciones de Salazar y que sirvieron de base de la jurisprudencia posterior, entre las cuales destacan métodos para recabar testimonios fiables basados en hechos empíricos, descrédito del libro Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, mantener en lo posible la discreción sobre estos casos y evitar los sermones sobre brujería para evitar que la paranoia se extendiese. Gracias a estas medidas, hacia 1617 se consiguió parar la ola de denuncias por brujería en Navarra. Además, los tribunales de la Inquisición se encaminaron más a la reinserción de las acusadas de brujería en el seno de la Iglesia que a la pena de muerte. Incluso se intentó reparar a las víctimas del auto de fe de Logroño, ordenando que sus sanbenitos no quedaran expuestos en ninguna iglesia, y de esa forma evitar que cayera sobre aquellas personas y sus descendientes estigma alguno. Esto que posiblemente nos parezca poca cosa, en la época era algo impensable en cualquier parte de Europa. Gracias a las instrucciones inspiradas por Salazar se puso fin a los grandes casos de brujería, y salvo contadas excepciones, las acusaciones de este tipo terminaron con absoluciones o penas simbólicas. A pesar de todo, hay que considerar que la jurisdicción ordinaria, es decir, la civil, contaba entre sus funciones la represión de la superstición. Por tanto, muchos de estos casos de brujería pasaron por sus manos y no por la Inquisición. Sin embargo, esto no evitó, en ciertos casos, que la propia Inquisición llegara a paralizar procesos de brujería iniciados por la justicia civil, como en 1616, en Vizcaya, donde nuestro protagonista consiguió que no se quemara ninguna persona. Y para terminar, me gustaría cerrar esto con la reflexión del antropólogo español Carmelo Lisón Tolosana, el cual nos dice que aquellas instrucciones inspiradas por nuestro protagonista marcan el fin de la brujería satánica en España, pero no en Europa. Curiosa paradoja, la flexibilidad y moderación que, en conjunto y comparativamente, caracterizó la actuación de la Suprema frente a las brujas, poco tuvo que ver con el trato brutal al que las sometieron las autoridades de todo tipo en Europa occidental, y, sin embargo, la Inquisición española ha pasado a ser, en esa misma Europa, el símbolo del terror y de la maldad sin límites, de la perversidad suprema del mal. Y hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué os ha parecido? Por favor, no olvidéis de dejarlo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de dejar vuestro me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.